Una historia que aún no termina. Luego del fallecimiento de Shirley Rengifo, esta joven enfermera fallecida por una presunta negligencia médica en el Hospital Regional de Ica. Del estómago, de sangre, y le han sacado el útero. Nos dijeron a las 3 de la mañana que le iban a operar y le han sacado el útero y le han operado de emergencia y le han entubado a mi cuñada y nos han dicho que ha fallecido. Lamentablemente, en estos momentos me toca vivir un hecho de tristeza, un hecho de mucha responsabilidad, porque no solamente le tocaron la carrera a ella, su futuro, tocaron nuestra familia, la crianza de nuestra hija para toda la vida, que una menor de 5 años y una recién nacida crezca sin el amor de madre, sin celebrar un día de la madre. Yo no me imagino cómo será esta próxima Navidad, cuando su madre era la protagonista de la cena, cuando su madre era la que abría los regalos junto a ella a ese árbol de Navidad. De verdad, yo no me imagino. Con documentos reveladores para Exitosa, existirían 2 certificados de defunción distintos. Doctor José Pasquel, lo sorprendente es que usted a la mano tiene 2 documentos que son uno entregado del hospital y uno que es luego realizada la necropsia, que son 2 exámenes distintos o 2 resultados distintos. Exacto. ¿Me permite explicarle, por favor? Ante la muerte de mi recordada esposa, el médico intensivista de UCI a cargo en ese turno, el doctor Roberto Laos Olaichea, ¿ya?, certifica la muerte de mi esposa con el siguiente resultado: falla multiorgánica, infarto al miocardio, shock hipovolémico y hemoperitoneo. Ya. Este documento, ante la intervención del Ministerio Público por interpuesta de la denuncia, queda sin efecto. Y administrativamente también quedó sin efecto. Esto no obra como parte de la historia clínica. No está tampoco en la carpeta fiscal, no obra en la historia clínica lacrada por el Ministerio Público. Lo que sí es verdaderamente cierto, y post necropsia de ley practicada por el doctor Cueto Luque, es lo que vale. Porque él fue el que sometió el examen y arrojó como resultado falla multiorgánica, congestión y hemorragia multivisceral, hematomas más hemoperitoneo y septis postproceso operatorio abdominal. Entonces, este es el documento que certifica la muerte de mi esposa y su causa verdadera de muerte. Como consecuencia, una negligencia absoluta. Escuchemos entonces al doctor José Pasquel para que nos explique un poco toda la situación que vive en este proceso para tratar de buscar justicia para su esposa. Para Exitosa, estamos aquí desde el domicilio el doctor José Pasquel, quien luego de la pérdida de su esposa en el Hospital Regional de Ica por una presunta negligencia médica, estamos con él para que nos pueda explicar qué es lo que ha pasado desde el fallecimiento de su esposa y si las autoridades del hospital han podido tener un acercamiento con él. Doctor José Pasquel, buenas noches. Dígame, después de lo que ha acontecido, que ha sido un momento duro para usted, ¿ha tenido comunicación con los representantes del hospital regional? Muy buenas noches, señor periodista. Desde el que ocurrió el suceso del fallecimiento de mi recordada esposa Shirley Rengifo, hasta la fecha no ha habido ningún tipo de pronunciamiento por parte del hospital regional ni de sus representantes para con mi persona, ni un arreglo floral, ni una disculpas, nada hasta el momento. Quiere decir entonces que después de todo el suceso duro que han vivido usted y su familia, hasta ahora ni siquiera le han dado la información correcta de qué pasó en la operación, por qué su esposa terminó perdiendo la vida. Desde luego que no, ellos simplemente han hecho caso omiso a todos los requerimientos que le hemos indicado, razón por la cual, como es de conocimiento público, ¿no?, ya mi persona ha interpuesto la denuncia penal respectiva, ¿no?, ante al tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Ica, en el caso número 3140-2023, a cargo de la doctora García Chávez. Mi persona ha tenido la oportunidad de conferenciar con ella, indicándome de que ya se ha aperturado la investigación respectiva, ¿correcto? Se han realizado ya las diligencias preliminares, como es
oficiar al mismo hospital, el cual tiene la responsabilidad de responder a la autoridad competente, que es el Ministerio Público, de informar quiénes son las personas que intervinieron en la operación en agravio de mi difunta esposa. Es decir, el hospital en el plazo de 48 horas tiene la obligación legal de informar quiénes son las personas que intervinieron, independientemente del doctor Jesús Castillo como principal responsable, porque él no entró solo a la operación, él entró con un staff, entró con un equipo de médico general, con un anestesiólogo, con un internista, con un ginecólogo. Entonces, la denuncia se ha interpuesto principalmente contra él y contra lo que resulten responsables de este hecho. Durante el proceso, que como repetimos ha sido un momento duro para usted y su familia, pero cuando ya le entregan el cadáver de su esposa, ¿qué es lo que refieren en el hospital? Inicialmente, ante el fallecimiento de mi esposa, ellos arrojan un pseudo resultado, indicando shock hipovolémico y shock séptico como causa de muerte, y como ello, el infarto. Ahora, ante la denuncia que se interpuso, ¿no? Y con la intervención del Ministerio Público, ese resultado que arroja, ese documento que arroja el hospital regional, deja de tener valor porque ya interviene medicina legal, porque el cuerpo ha sido sometido a una necropsia de ley. Y la necropsia de ley es tajante y es clara. Necropsia de ley realizada por el doctor Luque Marco Antonio, Cueto Luque Marco Antonio, el que certifica claramente que mi esposa fallece por falla multiorgánica, congestión y hemorragia multivisceral, hemotoras más hemoperitoneo, septis post proceso operatorio abdominal. En buen cristiano, mi esposa se desangró por dentro. Tuvo hemorragia a nivel torácico, a nivel abdominal, lo que le provocó una septis, un shock séptico, una infección generalizada y posteriormente un infarto por falta de sangre en el organismo. Es clarísimo. Mi esposa fue sometida a 2 intervenciones en menos de 34 horas, donde le extrajeron el útero, donde el doctor de turno, en ese entonces fue el doctor Gómez, bien recuerdo su nombre, a las 6 de la mañana, después de haber terminado la segunda operación, la segunda intervención quirúrgica de emergencia, me dice que a mi esposa le sacaron 1,5 litros de sangre en el estómago. 1,5 litros de sangre en el estómago. Y eso es corroborado con la cantidad de unidades de sangre y de plaquetas que me pidieron. Y no lo digo yo, en el banco de sangre del hospital regional están casi las 18 unidades de sangre que me han pedido para mi esposa. Es decir, le insertaban sangre en el organismo y todo se iba en su interior. Es increíble. ¿Qué es lo que recuerdo ustedes denunciaron en el momento que a pesar de haber estado ya muy mal de salud, de muy mal estado su esposa, igual le seguían exigiendo la sangre? Desde luego. Lo único que me pedían era transfusión y transfusión de sangre. Aparentemente ellos ya sabían cuál sería el desenlace, que era justamente la muerte. Simplemente trataron de prolongar en la vida entubándomela, porque estaba intubada, ¿no? Y lamentablemente no pudo soportar más porque no tenía sangre en el organismo. Es terrible porque ella fue para hacerse una cesárea, pero usted ha mencionado algo que es importante. El doctor Gómez es el que le habría realizado la segunda intervención. Exacto. ¿Qué es lo que él refiere cuando ya se comunica con usted? Y supongo que en un proceso que para ustedes también debe haber sido una sorpresa, había sido operada por el doctor Castillo y ahora el doctor Gómez. ¿Cuál es la referencia que él le da? La referencia que el doctor Gómez me indica es que mi esposa, si no tiene agua en el vientre, porque el vientre se le hinchó de tal manera que no podía ni respirar, su saturación bajó hasta 66 de saturación. Cuando una persona normal debe tener 95 a más, ella tenía 66. En su dolor me decía: José, veo borroso, veo muy borroso. Mi madre, la señora Egma, que se quedó con ella casi 4 horas, cuando yo vine al hospital de emergencia porque me dijo que tenía 66 de saturación, a mi esposa le estaban sacando la orina con unos tubos a través de la vagina. Entonces,
El doctor se acerca y me dice, ¿sabes qué? Tu esposa tiene sangre en el organismo, hay que intubarla y someterla a una segunda intervención. A las 4 de la mañana del día domingo, 1 de julio si no me equivoco, le intervienen, le sacan el útero y ahí me comenta que le sacaron 1,5 litros de sangre del vientre. Terrible situación, terrible. Y después de ello ya sabemos el desenlace y además que hasta el día de hoy ningún representante, ni de la Dirección Regional de Salud, ni del Hospital Regional de Ica, ninguna autoridad se ha hecho presente para ni siquiera darles una explicación a los familiares. Desde luego que no. Hasta la fecha, ningún representante del Hospital Regional de la DIRESA no se ha personado ni se ha comunicado con mi persona. Eso va a conllevar de que mi persona, como conocedora de las leyes, ya interpuso la denuncia respectiva, sin perjuicio de hacerlo también civilmente, teniendo al hospital también como responsable de este hecho. ¿Tú has podido comunicarte, en este caso, con los fiscales, con algún representante que pueda seguir el proceso, tu caso? Porque normalmente cuando se hacen estas denuncias a través del hospital, nunca pasa nada. Sí, pues, lamentablemente nunca pasa nada. Este es el populismo que se ve a nivel nacional. A veces, personas que no tienen a quién recurrir, con quién defenderse, lamentablemente sus casos quedan en el olvido. Pero este caso no va a ser la excepción. De ninguna manera esto no va a ser la excepción. Yo voy a luchar hasta el último segundo de mi vida por hacer justicia. Porque, señores, una mujer embarazada o una madre gestante que va a dar a luz a cualquier nosocomio y pierde la vida, esto es un caso de política nacional, de interés nacional. No pueden fallecer mujeres gestantes y madres de familia. Esto es un escándalo. Mi esposa me deja con 2 hijos, una de 5 años que hasta la fecha no sé cómo explicarle que su madre no está conmigo. El día viernes que le recogí del colegio me dijo: papá, ¿por qué mi mamá no me recoge? ¿Por qué a sus amigos sí le recoge su madre? ¿Cómo le explico a una niña de 5 años que su madre no está con nosotros? Y una niña recién nacida, que nunca va a tener el afecto de una madre. Un padre puede faltar, pero madre solo hay una. Madre solo hay una en esta vida. Y que les quitaron los sueños como familia, porque supongo que el proyecto de vida que ustedes habían planeado se ha perdido. Desde luego. Los proyectos de vida que teníamos juntos, una mujer joven, hermosa, preciosa, 29 años de edad, próxima a cumplir 30 años. Técnica de enfermería de profesión, con gran aspiraciones en la vida. Una familia hermosa que afrontábamos juntos. El próximo mes hubiéramos celebrado 1 año de haber construido nuestro hogar. Y todo eso se ve truncado por una mala praxis médica de un mal profesional. Si tuviera que darle un mensaje aquí directo a las autoridades que hasta ahora no han tenido ni siquiera la delicadeza de comunicarse con usted, ¿qué les diría? Que elijan a mejores a sus profesionales de la salud. Que simplemente una persona, por ocupar un puesto de nombrado en el sector público, a veces olvida que ese es un ser humano. Y quizá aquellos que tengan clínicas, como la persona denunciada, el doctor Jesús Castillo, que a veces prefiere atender en otras clínicas e irse raudamente para allá, que atender las necesidades de la persona pobre que se atiende en un nosocomio del Estado. Esperemos que los representantes del Hospital Regional de Ica y la Dirección Regional de Salud puedan dar respuesta a una familia que aún llora la pérdida de esta joven enfermera, Shirley Rengifo, y que de alguna manera puedan encontrar la paz y el descanso que necesitan para superar esta difícil prueba que le ha dado la vida.